vamos a hablar bien a grosso modo de lo que son las opacidades corneales o qué se podría ver en áreas de medicina más básica o general. Y vamos a mencionar cuándo podrían mandarlos a que consulten ya al hospital con el área especializada de nosotros. Bueno, empezando, pues tenemos una imagen de la córnea. Sabemos que la córnea está en la parte más anterior del. Se fue la... Es una estructura, la córnea es una estructura avascular transparente, ¿verdad? Que está en la parte más anterior del globo ocular, en la cual se pueden causar opacidades debido a traumas, infecciones, degeneraciones. De eso vamos a hablar más adelante. ¿Verdad? Aquí muestro dos imágenes, ¿verdad? En la cual su imagen del lado izquierdo, se está viendo en la pantalla. Hay una úlcera corneal en la cual se ve una córnea que está opaca. ¿Vea? Tenemos que saber identificar una córnea normal, ¿vea? Como la del lado derecho, en la cual está clara, transparente, ¿vea? Un paciente con buena visión, en la cual no tiene ningún problema, y el lado contrario, ¿vea? Cuál en el otro, un paciente con mala visión, en el cual ha perdido esa transparencia natural de la córnea, el cual sí tendrían que mandar, ¿vea? Para que consulte con nosotros. La anatomía de la córnea, de esto depende de su transparencia. La córnea está formada principalmente por colágeno tipo 1. Está formada por 5 capas. La primera capa es el epitelio, que es la capa más superficial, que está en contacto con el aire ambiente y que es la que mayormente se daña a la hora de tener un trauma o algún contacto con químicos, son muy comunes. Tenemos la siguiente capa, que es la membrana de Bowman. Hasta posterior al epitelio, una capa celular, siempre formada por fibras de colágeno. Luego está, esta capa mide de 8 a 15 micras, el estroma, que tiene el 90% del grosor de la córnea, o sea, la mayoría de la córnea está formada por estroma. La membrana de Descemet es otra capa celular, en la cual si hay daños hasta esta capa, no se regenera. Y en la última capa, que es la capa endotelial, esta está en contacto con la parte interior del ojo, digámoslo así, en contacto con el humor acuoso. Y estas células son encargadas de la transparencia de la córnea porque tienen un mecanismo de bomba que mantiene la claridad del humor acuoso y de la córnea en sí. ¿Verdad? Y cuando hay casos de inflamación, cuando hay cirugías o procedimientos, estas son las encargadas de sacar este líquido de la córnea. Para saber identificar como un poco la anatomía del ojo, ya vamos a hablar de las zonas del ojo. Es una estructura muy pequeña, entonces es bien difícil de identificarla. Hablamos de la córnea como una estructura redonda. Identificamos como zonas horarias, ¿verdad? Podemos marcarlas como las agujas del reloj, las 12, las 3, las 6 o las 9, según el área donde ustedes o la persona que haga el examen físico encuentra la opacidad, ¿verdad? Sin embargo, aquí les encontré una imagen que marca, ¿verdad? Como más a grosso modo la zona limbar, ¿verdad? Que es la parte más periférica de la córnea. La vamos a identificar porque ahí está atrás, justamente atrás de esa córnea, el iris, ¿verdad? Que es la estructura que tiene o color. ¿Verdad? La mayoría de nosotros tenemos este iris color café. Hasta donde termina este iris vamos a saber que hasta ahí es el área del limbo, ¿verdad? La zona paracentral, que es la zona siguiente, la zona central que cubre incluso el área de la pupila, ¿verdad? Y el borde pupilar, que es la zona de la córnea que está alrededor de la pupila, ¿verdad? Que es eh, el orificio natural que forma esa entrada a la cámara del ojo. La definición de una opacidad corneal es la pérdida de la transparencia, ¿verdad? Como ya mencionamos, la córnea es una estructura transparente en su normalidad, ¿verdad? Y que puede opacificarse debido a algún trauma o debido a alguna cicatriz previa o incluso unas infecciones, ya sean virales, bacterianas, ya vamos a hablar
un poco más de esto adelante. Tenemos que saber identificar, vean, aunque es muy difícil, así en un examen macroscópico que no sea con equipo especializado, el grado de la opacidad corneal, perdón. Donde tenemos la nubécula, tenemos el área de la nubécula, ¿ya? Que es una opacidad como más leve o más externa, ¿ya? En la cual solo se han dañado las capas más anteriores de la córnea, la mácula, en la cual hay una opacidad un poco más profunda que llega hasta el estroma anterior, y el leucoma corneal, en el cual hay una opacidad de casi la totalidad de todas las capas de la córnea. ¿Ya? Entonces, hay que identificar por lo menos cuando hay una opacidad y cuando esto tiene que hacer consultar al paciente. Aquí tenemos una imagen para hacernos una idea de la nubécula, en la cual una opacidad bien leve. Vean, la mácula se ve un poco más marcada por las capas de la córnea las cuales están afectadas. Y en el leucoma, que vemos que está más blanquecino, como viene de la palabra leu, que es blanco, están más afectadas las capas más profundas de la córnea y en el cual se ve más marcada la pérdida de la transparencia de esto. Les clasifiqué las opacidades corneales de una forma sencilla para que no nos confundamos. En opacidades corneales no inflamatorias, porque hay degeneraciones de esta misma, ya sea por daños genéticos o que el propio paciente tenga propensión a generar alguna opacidad en la cual no está involucrado ningún factor externo, ¿ya? Y en la parte inflamatoria, en la cual sí está involucrado algunas veces factores externos, ya vamos a ver cuáles. Las no inflamatorias, en la cual podemos hablar de distrofias corneales. Las distrofias corneales son patologías de la córnea en la cual el propio paciente tiene alguna deficiencia en alguna de estas capas, desde el epitelio hasta el endotelio, cualquiera de estas, o estromales, y vamos a ver diferentes patrones de opacidad. La degeneración corneal se da más que todo en pacientes en los cuales han tenido algún trauma, en el cual se ha perdido la mayoría de la anatomía normal de la córnea o esta capacidad de las células de mantener la transparencia, y hay una pérdida de la homeostasis y transparencia general de esta, y entonces se da una degeneración cuando la mayoría de la córnea ya está en daño. Puede darse incluso por cirugías de catarata, en la cual la cantidad de células endoteliales que tenía el ojo, pues no soportaron una cirugía tan grande y puede generar una degeneración de esta. Pueden haber patologías del desarrollo, incluso el queratocono, en el cual el queratocono es una patología en la cual hay una formación de la córnea, se empieza a adelgazar, empieza a perder las estructuras internas de colágeno que forman de esta, empieza a formarse, así como dice la misma palabra, forma de un cono, en el cual ya en fases avanzadas de puede incluso llegar a opacificarse. Hay depósitos también en la córnea, en algunos pacientes en los que usan algunos medicamentos, en el cual se pueden ver este tipo de depósitos en las capas externas de la córnea. Ya hablando del inflamatorio, en este caso, pues podemos mencionar sobre todo las infecciones. Tenemos las infecciones virales, las infecciones causadas por herpes zóster o herpes virus, en las cuales se generan en pacientes que hayan presentado incluso herpes zóster facial o en áreas cerca del área del periocular. En este caso vamos a ver una lesión en forma de dendrita. Ya vamos a ver una imagen para que tengamos una imagen mental de esta. Hay unas también opacidades que se pueden generar por infecciones bacterianas. Esas es la mayoría que vemos más comúnmente, de infecciones o úlceras en la córnea que están sobreinfectadas por una bacteria. También puede generarse en pacientes
que usan lentes de contacto y han estado en balnearios, piscinas, usando los lentes de contacto a enfermedades por protozoarios como la cantamoeba y incluso podemos tener infecciones fúngicas en pacientes que han tenido contacto con algún cuerpo vegetal, traumas con tallos verdes, muy comúnmente pacientes del campo que tienen traumas con caña o algún otro objeto vegetal que ellos han estado manipulando sin protección. Bueno, hablando también de traumas oculares, ¿verdad?, que involucran a la córnea, podemos ver aquí unas imágenes. En el lado derecho, pues tenemos un trauma perforante de la córnea, en el cual se ha generado una opacidad bien marcada porque hay inflamación en la zona. Ya depende del tiempo de evolución que tenga este trauma, incluso puede generar un leucoma adherente. Ya vamos a ver, ¿ya? En su lado derecho también podemos ver una córnea en la cual se ha presentado un trauma contuso. Incluso podemos ver que hay ifema, que es sangre en la cámara anterior del ojo. En esta córnea, si vemos, no está transparente, sino que está opaca. Hay unas áreas de pliegues, esos pliegues se generan en la capa de Bessemer. Aquí hay fallo en la bomba, ¿verdad?, porque hay mucha inflamación por la cantidad de líquido que hay en esta córnea. Podemos presentar este tipo de opacidades secundarios a un trauma contuso, pacientes que han tenido accidentes de tránsito, golpes con puños, vean, golpes contusos de cualquier tipo, pueden generar incluso este tipo de opacidades corneales que digamos que si se tratan pues son momentáneas, ¿no?, o son secundarias al trauma. Estábamos hablando de úlceras corneales. Aquí tenemos unos ejemplos claros. Podemos tener la primera imagen, imagen número 1, donde vemos una opacidad corneal sencilla. No se ve ese ojo con ninguna reacción, sea bacteriana o viral, sino que pueden haber úlceras asépticas, incluso en las cuales no hay infección, que se presentan en pacientes que tienen algún déficit en el colágeno, o pacientes reumatológicos, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, cualquier paciente que tenga algún cuadro reumatológico puede presentar ese tipo de úlceras sin tener una infección, ¿ya? Sin embargo, también podemos presentar este tipo de úlceras, ¿verdad?, sobreinfectadas, que es en la mayoría de los casos, en las cuales por un trauma o etcétera, pues, hay una pérdida en la capa más externa de la córnea, que es el epitelio. Normalmente se desprende las capas del epitelio, que es la más superficial, y podemos tener contacto con cualquier cuerpo extraño, se aprovecha de esta pérdida del epitelio y se aloja en esa zona, ¿verdad?, formando una úlcera con infección bacteriana en este caso. ¿Verdad? Podemos ver la segunda imagen, la imagen del centro, que es otro tipo de úlcera. Esta parece más una úlcera por acantamoeba. Es bien difícil identificar exactamente el agente etiológico, incluso para nosotros con el equipo especializado, pero podemos tener ciertas ideas por cómo son la historia clínica del paciente o incluso pues el tipo de úlcera, más que todo ya evaluándolo con una lámpara de hendidura, ¿no? Tenemos también la tercera imagen, la que está más a su derecha, una lesión de tipo dendrítica, que es de lo que estábamos hablando cuando hay infecciones de tipo viral. Pacientes que hayan presentado cuadros de herpes zóster en la región periocular pueden presentar herpes zóster oftálmico, en el cual ya hay afectación del globo ocular y presenta esta lesión de tipo dendrítica. Esta la tenemos que evaluar nosotros, darle seguimiento, porque es un manejo más especializado de esa úlcera para que no se vaya a complicar. Tenemos también, bueno, pues lo mencioné porque también se ve muy comúnmente en pacientes que se han presentado a alguna cirugía, sea en algunos de los hospitales nacionales en los cuales operamos cataratas o alguna otra patología ocular, en los cuales es normal que al día siguiente de la cirugía o los días posteriores a la cirugía
tengan ciertas opacidades corneales. En estos pacientes, lo mejor es que sea evaluado por el médico que realizó la intervención. El médico tiene más conocimiento de cómo está el caso. Cada caso se individualiza, pero sin embargo sabemos que este tipo de pacientes a los que se le ha realizado algún procedimiento quirúrgico, pues presentan una opacidad corneal, en este caso un edema corneal, que puede ser por la falla de la bomba que tienen las células endoteliales. Entonces, hay acumulación de líquido en las capas internas de la córnea y por eso genera la opacidad. Es muy importante, bueno, ya llegando al caso de nosotros, ¿no? Cualquier duda que tengan o algo que vean que no es normal, ¿verdad? Que no sea una córnea clara, mandarlo a nosotros, a los hospitales nacionales que tenemos, donde hay el área de oftalmología, para que evaluemos con más detenidamente un examen con lámpara de hendidura, un examen completo. Bueno, otro tipo de leucoma, o lesión o opacidad en la córnea, ya tenemos el leucoma adherente, los cuales ya hemos visto pacientes que han sufrido un trauma, incluso perforante del globo ocular. Vea, normalmente el iris, que es la parte posterior a la córnea, vea, esta área café que tenemos, sirve como una membrana que logra tapar este defecto. En algunos pacientes hemos visto que han pasado así mucho tiempo, llegan a consultar muchos meses después del trauma y en el cual digamos que esa córnea se cicatrizó y se ve una imagen similar a esta, en la cual el iris hizo de tapón, ¿verdad? Para que ese ojo no perdiera toda la perforación, no se perforara por completo y se genera una opacidad corneal posterior al área de cicatrización. Tenemos como un esquema, ¿verdad? Que nosotros podemos ver más o menos una córnea de lado y podemos iluminarlo con un oftalmoscopio y tener una idea de cuándo es una córnea clara, eh, cuál la luz la atraviesa en su totalidad y no vemos ninguna interferencia de la luz. Podemos ver la siguiente imagen, una imagen de una úlcera corneal, depende de hasta qué capa llegue esta úlcera. Podemos ver esta opacidad que se forma, está como en la imagen número uno, una imagen normal, una imagen clara, ¿ya? Sino que podemos tener esta área de opacidad, muchas veces acompañado de secreción, de ojo rojo y otros síntomas, dolor, fotofobia, la triada del segmento anterior, que es dolor, fotofobia y ojo rojo. La mayoría de pacientes que tienen alguna de estas patologías se van a presentar con esos síntomas. Es importante que los reconozcamos. En la siguiente imagen tenemos una perforación corneal. Esta más difícilmente se evalúa, pero vamos a ver una pérdida del tono ocular y una perforación completa, una pérdida completa de todas las capas de la córnea. Y por último tenemos el leucoma adherente, que es de lo que estábamos hablando. Aquí está la parte del iris. Llega a ocluir el área de perforación y sobre este mismo iris se cicatriza la córnea y dejando un leucoma que se llama leucoma adherente. Bueno, les dejo la bibliografía por si quieren leer un poco más. Hablamos como más a grandes rasgos. Les agradezco la atención prestada y si tienen alguna pregunta.
Cualquier duda la podemos escribir en el chat o también podemos abrir nuestros micrófonos. Estefania Alarcón dice, gracias, doctor. Beatriz Monroy, excelente ponencia, muchas gracias. Cecilia Álvarez, gracias. Yo creo que no. Si no hay más preguntas, eso sería todo, doctor. Ok, muchas gracias por la atención prestada a todos. Cualquier duda que tengan o algo, pues nos la hacen saber o nos la envían al hospital y con mucho gusto lo atendemos. Gracias.